Hola, mi nombre es Leticia Rangel y el día de hoy te hablaré sobre el tejido epitelial en unos deliciosos ejemplos como serían los tacos de chicharrón y el puchero. Pero para eso te estarás preguntando, ¿qué es el tejido epitelial? El epitelio, a veces llamado tejido epitelial, es el tejido formado por una o varias capas de células unidas entre sí, que puestas recubren todas las superficies libres del organismo y constituyen el revestimiento interno de las cavidades y algunos órganos. Los epitelios también forman el parénquima de muchos órganos como el hígado. Estos derivan de las tres capas germinativas, siendo estos el ectodermo, endodermo y mesodermo. El tejido epitelial tiene muchas características, pero no te preocupes porque aquí te las voy a explicar. La primera sería cohesión celular, lo que quiere decir que las células de este tejido están muy juntas. También tenemos la presencia de una lámina basal. Los epitelios están sujetos a una membrana basal, compuesta por una lámina lúcida y una lámina densa que forman la lámina basal. Esta lo tapiza en toda su longitud y lo separa del tejido conectivo. También, el tejido epitelial es un tejido avascular. Esto quiere decir que no posee vasos sanguíneos, por lo que no tiene irrigación sanguínea propia. Su metabolismo depende de la difusión de oxígeno y metabolitos procedentes de los vasos sanguíneos del tejido conectivo de sostén. Polarización. Las células epiteliales están polarizadas en la mayoría de los casos, es decir, tienen un polo luminal o apical, cuya superficie está en contacto con el exterior del cuerpo o con la luz del conducto o cavidad, y un polo basal, cuya superficie está en contacto y paralela a la lámina basal sobre la que se apoya la célula. Regeneración. Los epitelios están en continua regeneración. Las células epiteliales tienen un ciclo celular de corta duración debido al desgaste continuo al que están sometidas. Por cada célula madre que se divide, sobrevive una que continúa dividiéndose y otra que sufrirá el proceso de diferenciación celular y especialización, hasta envejecer y morir por apoptosis. El desarrollo embrionario de los epitelios. Los epitelios son los primeros tejidos que aparecen en la ontogenia, pudiendo derivar de cualquiera de las tres hojas o capas celulares que constituyen el embrión. Ahora te hablaré sobre los tipos de epitelios y sus ubicaciones con este bello cerdito. Primero tenemos al epitelio simple escamoso, el cual se encuentra en la cápsula de Bowman, en los alvéolos y en las cavidades del cuerpo. El epitelio cúbico simple se encuentra en los túbulos renales y testiculares y en la superficie del ovario. El epitelio cilíndrico simple se encuentra en la mucosa del interior del útero y de los oviductos, al igual que en las vías respiratorias. Ahora tenemos al epitelio estratificado escamoso queratinizado, el cual conocemos como la piel. Este también se encuentra en la cavidad bucal. Por otro lado, el no queratinizado se encuentra en los labios y en el esófago. Por último, tenemos al epitelio pseudoestratificado, el cual existe del tipo columnar y de transición. Estos se encuentran en la laringe y en el urotelio. Este tiene la increíble capacidad de cambiar de forma al expandirse. Ahora hablemos de las funciones que tiene el tejido epitelial. La primera sería la protección y el aislamiento. Los epitelios protegen las superficies libres contra el daño mecánico, la entrada de microorganismos y regulan la pérdida de agua por evaporación. También tenemos el transporte, que es una de las funciones que realiza el epitelio respiratorio al movilizar el moco al exterior mediante un movimiento de los cilios. La lubricación, que tiene mucho que ver con la secreción y la excreción de sustancias. Por ejemplo, el epitelio glandular adquiere la capacidad de sintetizar y secretar moléculas que producen un efecto en específico. La recepción sensorial. Los epitelios contienen terminaciones nerviosas sensitivas que son importantes en el sentido del tacto de la epidermis, el olfato en el epitelio olfativo, del gusto en el epitelio lingual y forman los receptores de algunos órganos sensoriales. Digestión y absorción de sustancias. En esta tomaremos de ejemplo a los enterocitos del epitelio intestinal, los cuales poseen microvellosidades que les ayuda a la mejor absorción de varias sustancias. Ahora pasaremos al ejemplo delicioso que les había prometido, los tacos de chicharrón. El chicharrón, como bien sabemos, proviene del cerdo, específicamente de la piel de este. Su preparación es muy sencilla y muy rápida también. Solo necesitas poner manteca de cerdo en un sartén, poner la piel del cerdo, esperar a que se cueza, sacarlo del sartén, esperar a que se escurra tantito la manteca y posteriormente armas tu taco como más te guste. En este caso solamente decidí poner frijoles, el chicharrón, salsa y una rebanadita de queso panela. Como pueden ver, mi tío lo está disfrutando bastante. La textura del chicharrón será completamente crujiente. Su sabor realmente yo podría compararlo con el de un aguacate.
Aparte, ¿sabías que 100 gramos de chicharrón aportan 660 kilocalorías, 56,1 gramos de grasa total, 20,8 gramos de proteína y 61 miligramos de calcio, el cual es vital para la construcción y mantenimiento de huesos y dientes? ¿Recuerdan que les dije que en el puchero también había piel de gallina? Pues bueno, ese también es un epitelio. Sin embargo, para poder ver este delicioso platillo tienen que ver la explicación de tejido muscular, ya que se juntan dos tipos de tejidos en este platillo. Tejido conectivo. Su función principal del tejido conectivo es la de dar soporte y ayudar a unir a otros tejidos del cuerpo. El tejido conectivo va a estar formado por células, fibras y sustancia fundamental. Las células se van a dividir en dos grupos, las células fijas y las células temporales. En el caso de las células fijas podemos encontrar fibroblastos, que es la célula típica, cuya función va a ser producir y liberar diversos componentes en la matriz celular. También encontraremos reticulares, mesenquemáticas, adipocitos, pericitos, macrófago y células cebadas. Y en las temporales encontramos melanocitos, monocitos, linfocitos y plasmáticas y eosinófilos y neutrófilos. Hay tres tipos de fibras, las reticulares, las elásticas y las de colágeno. En el caso de la sustancia fundamental, vamos a encontrar que es amorfa y gelatinosa, formada por ácido hialurónico, glicosaminoglicanos y moléculas de adhesión, que actúan como pegamento para las fibras y las células. De acuerdo con la proporción y características de la matriz extracelular y de las células que componen los tejidos conectivos propiamente dichos, podemos encontrar distintas variedades. Entre ellas tenemos al tejido conectivo laxo y al tejido conectivo denso, que a su vez se va a dividir en regular, irregular y elástico. Algunos ejemplos de tejido conectivo denso regular es la fascia. La fascia es una estructura de tejido conectivo que se extiende por todo el cuerpo. Posee apariencia membranosa y conecta y envuelve todas las estructuras corporales. Da soporte y protección y forma al organismo. También constituye el material de envoltorio y aislamiento de las estructuras profundas del cuerpo. También este sistema de fascias va a estar caracterizado por una gran capacidad de deslizamiento y desplazamiento. Las fascias van a hacer posible aquellos movimientos fisiológicos. Algunos ejemplos de ellos vienen siendo el latido del corazón y la capacidad de los pulmones para la expansión al momento de respirar. Se puede observar con una consistencia elástica, es transparente y al masticarla se siente una textura un poco grasosa. Y como resultado final podemos observar el platillo, mole, en el cual podemos observar que la estructura de la fascia perdió un poco sus características elásticas, mas sin embargo sigue estando presente en el platillo. Mi nombre es Paolo Medina y hablaré sobre el tejido conectivo óseo. Bueno, el tejido conectivo óseo es un tejido conectivo especializado y es caracterizado por su rigidez y su gran resistencia. Algunas funciones que tiene este es la locomoción, el soporte, protección y metabolismo del calcio. El hueso tiene dos tejidos conectivos. Uno es el periósteo, que es un tejido conectivo denso, vascularizado, y que se encuentra alrededor de todo el hueso, a excepción de zonas articulares y zonas de inserción de tendones y ligamentos. El otro tejido conectivo es el endosteo, que es un tejido conectivo laxo que rodea la cavidad interior del hueso. Se encuentra en la cavidad medular y en la superficie trabecular. En esta imagen se observa un corte histológico de un fragmento de la diáfisis de un hueso, en donde se puede encontrar el periósteo, que es el tejido conectivo denso, la cavidad medular, que ahí se encuentra la médula ósea, y el tejido conectivo laxo, que es el endosteo. Las células principales del tejido óseo son las células osteogénicas, osteoblasto, osteocito y osteoclasto. Realmente el tejido óseo no es una comida como tal, pero se puede encontrar en diferentes variedades de comida. En donde comúnmente lo podemos encontrar es en el pollo, como en este ejemplo es el pollo rostizado, en el cual se encuentra la mayoría de los huesos. Y como dato curioso, en algunos animales carnívoros como algunos reptiles, es bueno y necesitan alimentarse de huesos. A continuación les hablaremos acerca del tejido conectivo cartilaginoso elástico.
El cartílago elástico posee poca matriz extracelular, la cual está formada principalmente por fibras elásticas muy ramificadas. El cartílago elástico no se forma a partir de centros de condrificación, sino a partir de tejido mesenquimático. En su periferia se localiza el pericondrio, formando una vaina muy delgada de tejido conectivo altamente condensado. Los grupos isogénicos, que son grupos de 2 a 4 condrocitos, no son fáciles de observar. El cartílago elástico no se osifica ni tiene la capacidad de regeneración. Las principales células que lo componen son los condrocitos, el pericondrio y las fibras elásticas. Acerca de su funcionalidad, la elasticidad del cartílago es utilizada para soportar la deformación mecánica, es decir, en zonas corporales sometidas a una gran tensión mecánica. Este tejido se puede encontrar en la epiglotis, en el conducto auditivo externo, en las trompas de Eustaquio y en el pabellón auricular. Para ejemplificar este tejido, utilizamos el platillo tacos de oreja de cerdo. Este platillo consiste en calentar las orejas en una olla con sal, pimienta y orégano. Después de 1 hora y media, se retiran para ahora colocarse en una mezcla de recado, naranja, pimienta y sal. Se coloca de nuevo en un comal, se retira del comal luego de que ya está cocido, se corta en tiras junto con tomate, cebolla, cilantro y se sirve al gusto en tacos. La oreja cruda es bastante elástica, al igual que su capa de piel. El tejido, después de ser cocinado, tiene una consistencia chiclosa en su periferia y en el centro cruje cuando es mordido. La oreja tiene un aporte nutricional de 184 calorías. Yo soy Marisol Ruiz Baños y les voy a hablar sobre el tejido muscular con el puchero de 3 carnes. Este tejido en especial contiene células especializadas en la contracción muscular llamadas miocitos, que se encuentran organizados en forma de fibras dependiendo del tipo de tejido muscular del que se hable. Se puede clasificar en liso no estriado involuntario, cardíaco estriado involuntario y esquelético estriado voluntario, que pertenece al platillo del cual les hablaré y por eso lo definiremos un poco más a fondo. El músculo estriado posee su unidad anatómica funcional denominada sarcómero y está compuesto por fibras como la miofibrilla y esta a su vez está recubierta por el miofilamento. Se encuentra conformado de afuera hacia adentro por el epimicio, que es una capa de tejido conectivo que rodea el cúmulo de miofibrillas. Luego le sigue el perimicio, que se conforma por las subdivisiones de pequeños cúmulos de miofibrillas. Y por último tenemos al endomicio, que constituye la capa de tejido conectivo que aísla a cada una de las miofibrillas, todas ellas inervadas en la placa neuromuscular que recibe la energía proveniente del sistema nervioso y así poder iniciar la contracción. Las principales células que lo componen son los miocitos, como mencioné anteriormente, y que específicamente en el músculo estriado son cilíndricos y plurinucleados. De manera general, este tejido ayuda a procesos como la respiración, circulación, digestión y reproducción, debido a la cantidad de músculos que poseen los mismos órganos. A su vez, funciona como depósito temporal de glucógeno que sirve como reserva de energía para los animales. También puede servir como protección contra impactos externos, es decir, que dan soporte al cuerpo. Ahora, específicamente con el músculo estriado, este ayuda a la termorregulación, la locomoción, participa en acciones como vocalización, el eructo y la regurgitación, y controla los esfínteres anales y uretrales. Aquí podemos apreciar el puchero. Tradicionalmente, en la península de Yucatán, se realiza de 3 carnes, de cerdo, gallina y res. En esta ocasión, mi mamá lo hizo solo de gallina y de res. La textura de la carne antes de cocinar es dura y después de cocinar es suave. La gallina un poco más blanda que la res. No tengo imágenes propias de la carne cruda porque cuando mi mamá estaba cocinando yo estaba en clase, pero puede lucir algo así. Su consistencia obviamente va a variar dependiendo del animal y zona del cuerpo que se cocine, así como también el tiempo de su cocción. En este caso, en mi plato se encuentra pierna y muslo de gallina y lomo de la res. Se encuentra bastante sólida y uniforme.
No tan dura como cuando estaba cruda, pero tampoco tan suave que se llegue a desmoronar. Considero que está en un buen intermedio. Y en especial, la gallina es un poco más grasosa y jugosa que la res. Sabor. Ambas varían de él, dependiendo la cantidad de sal que se le ponga. Ambas carnes no quedan ni tan dulces ni tan amargas, aunque la gallina puede resultar un poco más dulce que la res. Su aporte nutricional. 100 gramos de res aportan 26 gramos de proteína. Aporta magnesio, fósforo, potasio, selenio, vitamina B6, entre muchas otras. 100 gramos de gallina aportan 23 gramos de proteína, vitamina A, vitamina B o vitamina B9. Este tejido que proviene de la carne de la gallina y de la vaca tiene su célula principal, cuyo nombre es miocito, y su función es que el impulso nervioso llegue bien al fondo de la célula, hasta las cisternas, que forma el retículo sarcoplasmático, donde se acumula el calcio. Al recibir el estímulo nervioso desde una neurona, el calcio contenido en el retículo saldrá de la membrana hacia el sarcoplasma y propiciará la desfosforilación del ATP en las fibras de actina y miosina, que permitirán la contracción o relajación del músculo. Y como bonus para este platillo, en la carne de la gallina podemos observar la piel, que corresponde al tejido epitelial, cuyas funciones y características se les ha explicado al principio de este video. Tejido nervioso. Descripción histológica del tejido en cuestión. Epitelio modificado, distribuido por todo el cuerpo en estrecha relación con casi todos los demás tejidos. Su unidad anatómica es la neurona, que se han modificado para recibir y transmitir estímulos. Se origina en el neuroectodermo. Características estructurales principales. Las neuronas, que presentan generalmente largas prolongaciones. Células de glía, tipos de células con funciones de sostén y nutrición. Principales células que lo componen. Células de neuroglia, derivan del neuroectodermo. Tipos de células gliales. El número 1 son los oligodendrocitos, que son células más numerosas de la neuroglia, con un núcleo esférico y mucha heterocromatina. Forman mielina en el sistema nervioso central. Poseen prolongaciones finas, se ensanchan en los extremos y cubren cada uno fibras diferentes formando segmentos internodales. En el número 2 están los astrocitos, el segundo más numeroso. Forma estrellada con prolongaciones, se unen a capilares, cuerpos celulares y fibras nerviosas de la neurona. Ofrecen rigidez, resistencia y sostén entre cuerpos celulares, fibras nerviosas y capilares del sistema nervioso. Astrocito fibroso, poco citoplasma, más abundantes en la sustancia blanca. Astrocito protoplasmático, más citoplasma, abundante en la sustancia gris. Regulación de la composición del medio intercelular del sistema nervioso central. Median el intercambio de nutrientes y metabolitos entre neuronas y sangre. Gliosis, formación del tejido cicatrizal en encéfalo y médula espinal. El número 3 es la microglia, células pequeñas, originados en precursores de la médula ósea y alcanzan el sistema nervioso a través de la sangre. Presentan lisosomas, abundantes y escasos retículos endoplasmáticos rugosos. Almacenan lípidos, hierro, pigmentos y otras sustancias en forma granular. El número 4 son las células ependimarias, que tienen un epitelio simple con cilios que se mueven. Revisa las cavidades del sistema nervioso central. Contribuye a la formación del líquido cefalorraquídeo y regula el transporte de agua y electrolitos entre el líquido cefalorraquídeo y el neurópilo. Funcionalidad del tejido en la fisiología animal. Recoge información procedente desde receptores sensoriales, procesa esta información, proporcionando un sistema de memoria. Genera señales apropiadas
hacia las células efectoras. Se halla disperso por el organismo entrelazándose y formando una red de comunicaciones que constituyen el sistema nervioso. Características para resaltar de su inclusión en el platillo. Tostadas de sesos, sabor a atún, consistencia de atún, textura masosa, seso de ternera cocinada con una porción de 339 gramos. Las proteínas 38.9 gramos y de grasas 32.6 gramos. El valor calórico son 461 kilocalorías. Imagen de tejido in vivo. Estructura y organización histológica. Apariencia en el platillo.